el resumen semanal de la lección de la escuela sabática para adultos. Estamos en el cuarto trimestre del año 2024, bajo el título Temas en el libro de Juan. Y ahora con ustedes, la lección de esta semana en la palabra del hermano Otto Velasco. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Bienvenidos al resumen semanal de la lección de la escuela sabática para adultos. Estamos en la lección número 7 para desarrollarse el 16 de noviembre del año 2024. El título de esta lección: Bienaventurados los que creen. Jesús habla con seguridad y con certeza acerca de su identidad como Mesías. A menudo aludía a esta como el cumplimiento de las profecías y pedía a los demás que dieran testimonio de su condición como tal en respuesta a las evidencias que él les ofrecía. ¿Por qué era tan importante para Jesús que dieran testimonio de su identidad? Quería salvar a tantos como fuera posible para su reino eterno. Y sabía que creer en él era la única manera de salvarse del pecado y sus consecuencias eternas, y de este mundo caído. Jesús también apeló a muchos de sus testigos oculares para que presentaran sus convicciones sinceras sobre sus experiencias tangibles con él. El testimonio de María acerca del sacrificio de Jesús fue poderoso y significativo. Su corazón, al igual que el nuestro, estaba totalmente abierto ante los ojos de él, pues Jesús conoce en profundidad a cada persona. Por eso conocía también el contencioso e intrigante corazón de Judas. Jesús también apeló al corazón de Poncio Pilato, un gobernador romano pagano, que en cierto modo era más veraz que muchos de los sacerdotes a que acusaban a Jesús. Jesús también recibió el testimonio de un escéptico que tuvo que ver y tocar por sí mismo la evidencia de la resurrección de su Señor. Jesús fue paciente con Tomás y le mostró la clara evidencia de su cuerpo lleno de cicatrices. Esta semana hemos visto el testigo más poderoso del mesianismo del Salvador, y es el propio Jesús, quien da testimonio de su misión mesiánica a través de sus palabras de vida eterna y de sus poderosos actos. Como bien lo enseña el título de nuestra lección, son bienaventurados aquellos que creen. La palabra bienaventurado viene de feliz o dichoso, el creer en Jesús. Pero este creer no es solamente saber que hay un Dios. Creer es confiar. Creer es tener fe en Él, como podemos ver en el punto número 1 de la lección de hoy. Remontándonos a Abraham. Jesús, hablando a los líderes religiosos de aquel tiempo, les dice: Abraham, el padre de ustedes, se gozó que vería mi día y lo vio y se gozó. Juan 8:56. ¿Cómo es que Abraham vio a Jesús? ¿Cómo es que Abraham vio al Mesías? ¿Cómo que Abraham llegó a ese conocimiento? En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 132, leemos: mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó antes a Abraham.
y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Cristo dijo a los judíos: Abraham, vuestro padre, se gozó que vería mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. El carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, que había de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador: Vive, he hallado un rescate. Bueno, vemos que aquí, entonces, ¿cómo es que Abraham vio el día de la venida de Cristo como Mesías, como el Cordero de Dios? Cuando hubo un sustituto. Recordemos que Abraham estaba con el cuchillo para degollar a su hijo, pero un ángel detuvo su mano y un carnero estaba allí reemplazando a Isaac. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, habla de este acto. En el verso 3 dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí se abre el telón para uno de los temas, o por qué no decirlo, de los temas, el tema más profundo, el tema más necesario entre nosotros, y es la justificación por la fe. Vemos que Abraham creyó y luego obró conforme a esa fe, y por lo tanto fue justificado por la fe. Por eso es que el primer paso para la justificación es creer. Podemos ver esta palabra, creer, en todo el libro de Juan. En el capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esto de creer, vemos, de acuerdo con el ejemplo de Abraham, va más allá, va también las obras, porque en San Juan 12, versículo 42 dice: con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vemos aquí que muchos creyeron, pero que no lo confesaban. Entonces, creer, el que es bienaventurado y cree, porque cree, es porque lo hace obrando. Su fe se manifiesta en sus obras. El punto número 2 de la lección nos presenta el testimonio de María, cuando fue a Jesús con un frasco de alabastro para ungir los pies de Jesús. Ella estaba ungiendo y preparando a Jesús para el momento de su crucifixión, de su sacrificio. Ahí estaba el ruin Judas, diciendo que eso era un desperdicio, porque era un nardo puro, caro, diciendo: mejor hubiésemos vendido ese perfume y dado a los pobres. Pero él no quería a los pobres, no se preocupaba por los pobres, sino que como él era el tesorero y robaba, la Biblia dice, sustraía de la bolsa. Jesús conocía el corazón de Judas, conocía el corazón de María, como también conoce el corazón nuestro. Leamos en El deseado de todas las gentes, página 528. El don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiese llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y amor. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús durante su vida. Con lágrimas amargas trajeron sus costosas especies para su cuerpo rígido e inconsciente. Las mujeres que llevaron sustancias aromáticas a la tumba
hallaron que su diligencia era vana, porque él había resucitado. Pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción, le ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipo del amor que le tributarían para siempre aquellos que redimiera. ¿Qué tanto, mis hermanos, estamos dispuestos a entregar a nuestro Dios, a nuestro Jesús, por su gran sacrificio? Muy buena pregunta. Punto número 3. El testimonio involuntario de Pilato. Oh, Pilato. Pilato es otro ejemplo de aquellos que están casi convencidos de que Jesús es el Salvador. Están casi convencidos de la verdad, pero que evaden para no ser comprometidos, para no verse arriesgados a perder aquellos favores o aquellos dones de los que gozan. Él hace una pregunta filosófica. ¿Qué es la verdad? Pilato, sí, quería saber la verdad, pero se quedó solamente hasta allí, sabiendo y mirando, entendiendo que Jesús no era cualquier persona. No hizo por ir más allá e investigar. Viendo en Jesús un hombre inocente, prefirió entregarlo y lavarse las manos. Veamos en Primeros Escritos en la página 172 y 173. Desde un principio se convenció Pilato de que Jesús no era un hombre como los demás. Lo consideraba un personaje de excelente carácter y de todo punto inocente de las acusaciones que se le imputaban. Los ángeles, testigos de la escena, observaban el convencimiento del gobernador romano, y para distraerle de la horrible acción de entregar a Cristo para que lo crucificaran, fue enviado un ángel a la mujer de Pilato para que le diera en sueños que él era el Hijo de Dios a quien estaba juzgando su esposo, y que sufriría inocentemente. Ella envió enseguida un recado a Pilato, refiriéndole que había tenido un sueño muy penoso respecto a Jesús, y aconsejándole que no le hiciese nada contra aquel santo varón. El mensajero, abriéndose apresuradamente paso por entre la multitud, entregó la carta en las manos de Pilato. Al leerla, éste tembló y palideció, y resolvió no hacer nada por su parte para condenar a muerte a Cristo. Si los judíos querían la sangre de Jesús, él no prestaría su influencia para ello, sino que se esforzaría por liberarlo. Sin embargo, mis hermanos, sabemos que no hizo más Pilato porque tenía miedo de perder su cargo de procurador romano. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a arriesgar? ¿Por qué solamente preguntamos y no indagamos más acerca de la verdad? ¿Qué es lo que tenemos miedo a perder? Punto número 4. El testimonio de Tomás. En San Juan 20, los versos 19 al 31, tenemos la historia de Tomás, aquel que dijo que no creería en Jesús resucitado, sino que hasta que viese sus cicatrices en sus manos y en su costado. Aquí vemos ahora un ejemplo antagónico de fe y de duda. Hasta cierto punto, la duda es buena cuando ésta nos lleva a investigar más. Pero cuando tenemos duda y nos quedamos hasta ahí, es peligrosa. En cada generación, la fe ha sido básica, fundamental para la salvación.
Cuando Dios mandó un mensaje a Noé, era un tiempo cuando nunca había llovido, y el mensaje de Noé fue: vendrá un diluvio. La gente no tuvo fe, porque la fe va más allá. No solamente creer, sino también actuar. Pero todo mensaje ha venido para probar nuestra fe. Cuando Cristo vino al mundo, se requería mucha fe. ¿Cómo esperaban los judíos al Mesías? Como un rey, un gobernante, pero vino como un humilde carpintero. Se requería fe para creer en él. De igual manera en el tiempo de la Reforma, en el tiempo del Adventismo, de igual manera es ahora. Se necesita fe para creer que Dios ha mandado un mensaje para la iglesia. Un mensaje de salvación, de reforma y de reavivamiento. La fe es indispensable. El Evangelio de Juan se opone a aquello que se dice ver para creer. ¿Por qué? Porque bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. A pesar de eso, tenemos tantas claras evidencias para creer. En el libro El Camino a Cristo, en la página 158 dice: Dios nunca nos exige que creamos sin ofrecernos suficiente evidencia en las cuales basar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo se haya establecido por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha eliminado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Sí, mis hermanos, es importante actuar por fe. Hay muchos en la obra del Señor que no actúan hasta que no vean algo. Pero bienaventurados son aquellos que actúan, los que dan un paso de fe. No ves nada por delante, pero das un paso de fe para continuar, para empezar. Por eso el último punto dice: nuestro testimonio en favor de Jesús. San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31 dicen: también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Bien, claro, hay mucha evidencia. Sin embargo, muchos no creemos aún viendo la evidencia. ¿Por qué? Porque falta la fe, creer. ¿Cuán importante es, mis hermanos, entonces la relación que existe entre el mensaje enviado por Dios, ver y pesar la evidencia, pero también tomar decisiones? No solamente creer y decir, sí, este mensaje es verdad y quedarnos hasta ahí. No, hay que dar un paso más, actuar. Y aunque esto nos acarree circunstancias contrarias, pero que Dios nos ayude, nos dé fe y sobre todo nos dé paz en nuestro corazón. Que el sol de justicia nos alumbre hoy y siempre.